Dice, si una persona que presenta disminución de la agudeza visual mejora al mirar a través de un agujero estenopeico, la causa más probable de su déficit visual será un defecto de refracción, será una ambliopía, una catarata, una coroiditis central serosa o un estrabismo. Un defecto de la refracción. Entonces, ¿qué es ¿Alguien recuerda qué es un agujero estenopeico? La idea es la siguiente. La idea es que los rayos de luz, al atravesar el globo ocular, para que se forme una imagen en la retina, los medios tienen que ser transparentes. ¿Qué son los medios? Los medios son la córnea, la cámara anterior, el cristalino, el vitrio, ¿ya? Esos son los medios que deben ser transparentes. Si esos medios no están transparentes por algún motivo, ¿ya? Algún problema en la córnea o en cámara anterior, inflamación, o cristalino porque está cataratoso, o vitrio porque hay celularidad, inflamación, hemorragia, etcétera. Entonces no van a poder entrar esos rayos luminosos a través del ojo. Entonces acá dice, si una persona presenta disminución de la agudeza visual, nosotros vamos a pensar que puede tener alguna alteración ya en los medios, que puede estar mala córnea, etcétera, las estructuras que he mencionado. Pero si esa persona, nosotros le hacemos la prueba del agujero estenopeico, que es una cartilla oscura con un agujerito en el medio, lo que va a hacer es nada más canalizar los rayos a través del agujero y que lleguen exactamente a mácula. Si eh, los rayos luminosos logran atravesar a través de ese agujero estenopeico y llegan a mácula, quiere decir que los medios están transparentes, que no hay patología. ¿Y a qué se va a deber? Se va a deber a un defecto, a un vicio de refracción, ¿ya? Lo vamos a explicar acá tenemos una diapositiva. En la ambliopía, para terminar esta pregunta, en la ambliopía es un defecto funcional, ¿ya? Es un defecto funcional. La persona en una ambliopía, por más que hagamos la prueba del agujero estenopeico, la persona no va a aumentar su agudeza visual. La ambliopía generalmente va a ser porque no se ha usado el ojo de manera adecuada desde niños, ¿no? Han tenido un defecto de refracción, un problema y no han recibido un tratamiento. El hecho es de que ese ojo no ha desarrollado funcionalidad y se haga lo que se haga, ese ojo siempre va a ser así. El ojo se llama también ambliopía, ojo perezoso, ¿ya? A través del agujero estenopeico no va a mejorar la agudeza visual. A través de si tenemos una catarata, una esclerosis nuclear a nivel del núcleo del cristalino, tampoco van a poder atravesar los rayos de luz a través del ojo. En una coroiditis central serosa, que es un problema a nivel de la retina, ¿ya? Que se produce un edema macular, ¿no? Principalmente, tampoco los rayos van a llegar sí a la retina, pero por edema macular no va a tener mejora de la agudeza visual, ¿ya? Y un estrabismo que no va a tener el eje alineado. Entonces, por más que le pongan el agujero estenopeico, tampoco va a mejorar. Pero sí va a mejorar en los efectos de refracción, ¿ya? Ujú. Medios transparentes. Los medios transparentes me refiero, claro, la miopía no va a producir una alteración en la transparencia de los medios. La miopía va a ser una alteración de la superficie corneal, ¿verdad? Eso es la miopía. La córnea está transparente, la córnea está intacta, ¿ya? Digamos, en el medio, en su medio, o sea, pero si tú le pones a través de un ojo estenopeico, sí pasa la luz. Entonces es que necesita una medida, una refracción.
Por eso es un defecto de refracción. ¿Ya? Este es el concepto de agujero estenopeico. Básicamente limita la entrada de los rayos luminosos al eje visual. Entonces, cuando limita esa entrada, ¿para qué va a limitar? Para aumentar la profundidad de foco y de campo del ojo como sistema óptico. Y así disminuye esa borrosidad que tiene, ¿no?, de la imagen retiniana, producida por el defecto de refracción. Entonces, ¿qué nos indica? Esa persona mejora la huesa visual con el agujero estenopeico, nos indica que tiene una metropía, un vicio de refracción. Lo vamos a corregir y la persona va a poder ver mucho mejor, va a poder no ver con esa borrosidad que manifestaba al inicio, ¿no? ¿En cuál de las siguientes situaciones la imagen se va a formar en un plano posterior al de la retina? En la hipermetropía. Aunque no me lo crean, las preguntas que vienen en el examen son así. Son bien, son bien simples, no son difíciles y concretas, ¿no? La hipermetropía. Habíamos dicho que en la miopía la imagen se forma en un plano anterior al de la retina. En el astigmatismo ocurre algo diferente. En el astigmatismo se forman dos áreas, dos líneas focales, ¿ya? Dos líneas focales. Pero ninguna de las líneas va a ser foco en la retina. Y en algunos casos una sí, pero la otra no. Entonces en el astigmatismo es diferente. En la miopía y en la hipermetropía sí se forma un punto focal, bien delante o bien detrás. Pero en el astigmatismo se forma una línea focal. ¿Por qué? Porque el astigmatismo básicamente se refiere al, a los meridianos, ¿no?, de la córnea, tanto al meridiano horizontal como al vertical, a la curvatura de esos meridianos, que son diferentes. Pues ahí vemos los diferentes tipos de astigmatismo, que lo vamos a mencionar. ¿Ya? En la hemetropía se refiere cuando la imagen va a incidir, el foco va a incidir en la retina, o sea, sobre la retina, ni adelante ni detrás. ¿Ya? Y en la presbicia que básicamente es un defecto de acomodación. ¿Ya? La presbicia ocurre a partir de los 40 años. ¿Qué es? Es un defecto de acomodación. ¿Cuál es el órgano, el componente del ojo que va a estar en relación con la acomodación? El cristalino. El cristalino es el que va a estar directamente relacionado con la acomodación. Habíamos mencionado que a partir de los 40 años disminuye la elasticidad de sus fibras y por consiguiente disminuye la acomodación. Es más, a los 60 años se pierde la capacidad de acomodación. Es por eso que se les prescribe lentes de corrección de cerca. Las lentes de corrección de cerca se prescriben a partir de los 40 años, ¿ya? A partir de los 40 años para arriba, la persona ya tiene pérdida de acomodación en diferentes grados. A los 60 pierde totalmente la acomodación. Entonces diremos que la presbicia es una disminución fisiológica de la acomodación, ¿ya?, por una pérdida natural de la elasticidad del cristalino y también del tono del músculo ciliar, que va a ser coadyuvante, ¿no? Otra es característica de la miopía, bueno, que el diámetro anteroposterior del globo ocular sea mayor a lo normal, que el diámetro anteroposterior del globo ocular sea menor, que el defecto resida en la refractividad del humor vítreo, que la imagen del punto próximo se forme detrás de la retina o que el defecto reside en la córnea. Va a ser el diámetro anteroposterior mayor a lo normal. Acá vemos una tablita de los índices de refracción, ¿ya? Les había comentado que se toma como
como patrones de referencia del aire, que es de 1 punto y del vacío también. Un sujeto miope, moderado, sin corrección óptica, intenta mejorar su visión lejana con una de estas maniobras: forzando la acomodación, relajando la acomodación, disminuyendo el radio de curvatura corneal, utilizando sus párpados a modo de agujero estenopeico, contrayendo sus pupilas a modo de agujeros estenopeicos. ¿Cómo mejoraría su visión lejana un sujeto miope moderado? ¿Cómo podría disminuir el radio de curvatura corneal? Es bien difícil. Bueno, en realidad acá tenemos que analizar solamente dos cosas. Un paciente miope moderado tiene un vicio de refracción, perfecto. Y acá nos dice intenta mejorar su visión lejana, ¿verdad? Entonces cuando nos habla de visión lejana, ya por ejemplo la A y la B la eliminamos, porque se refiere a la acomodación. Que fuerce, que relaje, se refiere a la acomodación, no tiene nada que ver con la visión lejana, ¿ya? Disminuir el radio de la curvatura corneal, imposible va a ser, ¿no? Y contrayendo sus pupilas a modo de agujeros estenopeicos, tampoco. Va a tratar de utilizar sus párpados a modo de agujero estenopeico, y eso es algo natural que sucede en los pacientes miopes. Y esos inclusive tiene un nombre, el signo del guiño, ¿ya? El paciente hace como si estaría guiñando y ahí es donde se dan cuenta los padres, por ejemplo en los niños, cuando les detectan que no está viendo bien. Uno de los siguientes métodos de corrección con lentes no es el adecuado. Lentes convergentes para la hipermetropía, lentes divergentes para la miopía, lentes biconvexas para un estrabismo acomodativo, lentes biconvexas para la presbicia, lentes esféricas para el astigmatismo, ¿cuál sería el que no es el adecuado? La D. Lentes biconvexas para la presbicia. Las lentes para la presbicia también son lentes positivas. Recordemos que la presbicia es un defecto de acomodación, ¿ya? ¿Qué es lo que necesita? Lente positiva. Y una lente biconvexa es una lente positiva. Lente biconvexa para el estrabismo acomodativo. También es la misma idea. Si te dice estrabismo acomodativo, aunque no manejamos bien el concepto de estrabismo, nos está mencionando que es por una alteración en la acomodación. Y si tiene alteración en la acomodación, va a necesitar lentes positivas, o sea, estaría adecuado, estaría correcto. La E. Lentes esféricas para el astigmatismo. Habíamos mencionado que los vicios de refracción, tanto miopía como hipermetropía, ¿ya? La potencia va a ser la misma en todos los meridianos, eso es importante. Pero dijimos que en el astigmatismo hay dos planos, dos meridianos, ¿ya? Un meridiano es mayor que el otro, o viceversa. Ahí hablaremos de astigmatismo a favor de la regla o en contra. Ahorita no importa eso. Lo importante que en el astigmatismo, en los meridianos, en los puntos de los meridianos no son las dioptrías iguales, son diferentes. Entonces al paciente con astigmatismo no le va a corregir una lente esférica. El astigmatismo va a ser corregido por lentes cilíndricas, ¿ya? El cilindro es el que va a poder corregir el error de refracción que produce, digamos, los meridianos alterados en el astigmatismo, ¿verdad? Convergentes para la hipermetropía, correcto. Divergentes para miopía.
Y aquí biconvexas para un estrabismo acomodativo es la misma idea que biconvexas para la presbicia. Lentes cilíndricos para un astigmatismo, ¿ya? Esta imagen justamente les muestra lo que pasa en el astigmatismo. Se producen dos planos, o sea, normalmente en el ojo hay, miren, dos planos, un plano vertical y un horizontal. Si los dos planos, digamos, van a enfocar en la retina, entonces va a ser normal. Pero en el astigmatismo, ¿qué pasa? Un plano es de una dioptría, una medida, ¿no? Un poder. Y el otro es de diferente poder. Entonces cada plano va a ser un foco en diferente zona. De uno de repente coincidirá con la retina, pero del otro plano no. ¿Ya? Justamente esta diapositiva les va a mostrar, es una representación esquemática del astigmatismo. Esta es una lente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren los planos, este es el plano vertical y este es el plano horizontal. El color azul es el plano vertical, ¿ya? Es el meridiano vertical. Va a formar una línea focal aquí, en este punto. Y este otro meridiano, que es más potente, mayor dioptrías, va a formar más adelante. Entonces se van a formar dos áreas focales, ¿ya? Dos áreas focales. Entre esas dos áreas focales, lo que tienen que recordar, ¿qué se llama ese espacio entre esas dos áreas focales? El conoide de Sturm para el astigmatismo, ¿ya? Y entre esas dos áreas focales está el círculo de menor difusión. En un astigmata sin corrección, cuando quisiera mejorar un poco su visión, tendría que llevar este conoide, este círculo de menor difusión cerca de la retina o en la retina. Entonces aumentaría la nitidez con la que está viendo, ¿ya? Entonces, la representación esquemática del astigmatismo nos dice que hay un defecto de curvatura de sus medios refringentes que impide que la convergencia de los rayos luminosos impide que la convergencia de estos rayos en un solo foco, ¿ya? Y por consiguiente se forman dos áreas focales separadas a una distancia que dependerá de la diferencia de potencia de los dos meridianos, o sea, de la magnitud del astigmatismo, ¿ya? Importante los nombres, el conoide de Sturm y el círculo de menor difusión, o círculo de menor confusión también se llama. Otra pregunta. Los cristales prismáticos se utilizan en la corrección de... No hemos hablado de cristales. Los cristales prismáticos o prismas son otro tipo de lentes, ¿ya? Que básicamente van a producir un desvío de la imagen llevándola hacia la fobia, ¿ya? Recordar que en los estrabismos, por ejemplo, cuando se produce una diplopía, ¿qué pasa? La persona fija con un ojo, ¿ya? Y suprime la fobia del otro ojo. Solamente fija con un ojo. ¿Por qué fija con un ojo? Porque el otro ojo, el eje va a estar alterado, ¿no? Ese es un estrabismo. No va a estar alineado. Recuerden que los ejes tienen que estar alineados, ¿ya? Para que hagan punto focal en la retina. Si en la fobia, si un eje no está alineado, solamente el eje que está en línea, ese es el único que va a fijar y el otro no, el otro se suprime. Entonces la diplopía aparece porque la imagen formada por la fobia del ojo fijador, ¿ya? Va a ser observada también por el ojo desviado, pero por un área perifoveal, ¿ya? Entonces el otro también la ve, esa imagen,
pero no con su fobia, ¿ya? Sino con un área perifoveal. Entonces, ¿qué hace una prisma? Un prisma desvía la imagen de la que no está en fobia, ¿no es cierto? Desvía y la lleva hacia la fobia, a pesar que el ojo como tal sigue desviado. Por eso se menciona que cuando tú usas prismas, no es una corrección estética. El ojo sigue desviado, pero la persona que la está usando va a tener eh, los ejes visuales sobre la fobia de ambos ojos, ¿ya? Entonces una prisma produce la desviación de la imagen, neutraliza esa desviación, ¿ya? Al mover la imagen retiniana y colocarla sobre la fobia del ojo desviado. Entonces, en esta pregunta, en la presbicia ya sabemos que se usan positivos, biconvexos, en el astigmatismo se usan lentes cilíndricas, en la miopía, lentes convergentes, divergentes. Divergentes, positivos o negativos. ¿Cómo? Negativos, porque son divergentes. Los lentes convergentes son los lentes positivos, ¿ya? Van a converger los rayos luminosos para formar el punto focal. La miopía son divergentes, negativos, ¿ya? La hipermetropía son convergentes, positivos. Entonces, en una diplopía producida por un estrabismo va a ser utilizado los prismas. Una cosa más, los prismas se utilizan generalmente hasta un poder de desviación, digamos, o sea, un grado de desviación de más o menos 10 dioptrías hasta 15 dioptrías prismáticas. Justamente porque no se usa en mayores magnitudes, porque ya no va a poder, digamos, cumplir esa función de llevar esa imagen retiniana a esa fobia, y además que el ojo va a seguir desviado, ¿no? Entonces, en esos casos se va a hacer ya la corrección quirúrgica para alinear el globo ocular y poner pues el eje visual sobre la fobia. Este era justo el efecto de las prismas que va a hacer desviar la imagen, ¿no? ¿Sí? Los prismas se pueden colocar en niños a partir de los 3 4 años. Eso no hay una, digamos, una edad en la que no se pueda colocar. Porque si el niño tiene un estrabismo, ya tiene un estrabismo, el ojito está desviado, y está desviado no en una magnitud de, digamos, menos de 15 dioptrías prismáticas, se puede utilizar prismas. ¿Por qué? Porque si a ese niño vamos a optar la opción quirúrgica, va a pasar un par de años y de nuevo se va a desviar el ojo. ¿Por qué? Porque está en constante crecimiento el niño, está en constante crecimiento, y no va a poder mantener, digamos, estabilidad. Entonces sí se puede usar las prismas. El punto importante es, digamos, a partir de cuándo corregir o cuándo decir es para tratamiento, ¿verdad? A partir de cuándo. Es importante la agudeza visual. Nosotros evaluamos la agudeza visual de los niños desde que nacen. Obviamente, a partir de los 15 días de nacimiento, recién se sabe que el niño empieza a ver las cosas, tiene una hipermetropía fisiológica. A partir de los 2 meses se le evalúa la agudeza visual con diferentes métodos, y si el niño no está consiguiendo una agudeza visual igual en ambos ojos, ¿ya? Por el riesgo principal de la ambliopía, es que se tiene que corregir, se tiene que hacer un tratamiento. Porque si se deja así, ese niño va a hacer una ambliopía con uno, por seguro. Va a fijar nada más con uno, porque siempre hay uno que va a preferir, ¿ya? Siempre hay un ojo dominante. Entonces, el ojo dominante prefiere, o sea, fija. Y el que no fija es el que empieza a ambliopizarse. Cuando se refiere a un estrabismo acomodativo, significa que
Que la causa de ese estrabismo es justamente eh, la constante acomodación que hace esa persona, ¿ya? ¿Y por qué está acomodando esa persona? Está acomodando porque es hipermétrope posiblemente. Es un paciente hipermétrope que para ver de cerca tiene que acomodar. Y esa constante acomodación para ver de cerca hace que se produzca un estrabismo. Entonces eso se llama estrabismo acomodativo, que se corrige con lentes positivas. Si es un paciente miope, no se va a corregir, o sea, se le tiene que dar las lentes negativas, cóncavas, ajá. Claro, cuando decimos estrabismo acomodativo, se corrige como una hipermetropía. Porque tú al corregir la hipermetropía, vas a corregir el estrabismo que ha producido la hipermetropía. Ujú. Respondí tu pregunta, ¿no? O, o sea, como te está confundiendo el término de estrabismo. Te está confundiendo. Claro, si es componente acomodativo, o sea, si es por que hace bastante acomodación, es porque es un hipermétrope. Ahí le tienes que corregir la hipermetropía. Ahí le tienes que corregir la hipermetropía. El prismático lo usas cuando el estrabismo produce que la imagen visual no se forme, digamos, no llegue a la fobia. No está llegando a la fobia, está en otro lado la imagen visual. ¿Me entiendes? En cambio, por más que esté acomodando, cuando acomoda, hace que la imagen esté en la fobia. Entonces sí se corrige con los lentes positivos. ¿Ya? Pero si la imagen ya no está en la fobia, o sea, esa agudeza visual ya es mala, ese paciente no te sigue con ese ojo, es un estrabismo. Y no le va a ayudar de nada las lentes positivas. No le va a ayudar de nada. Entonces ahí puedes utilizar un prisma. Y es más, puedes utilizar un prisma añadido a una hipermetropía, por ejemplo, a un lente esférico. No sé si a eso te refieres. Puede ser que el paciente tenga hipermetropía y tenga su estrabismo que necesite prisma y se le da los dos. Se le puede dar tanto la lente positiva como también el prisma. A la corrección positiva se le añade un prisma. ¿Ya? No es que los prismas solamente los vas a usar solos. Cuando se refiere a las lentes esféricas, no se confundan, cuando se refiere a las lentes esféricas, se refiere tanto a las lentes convexas como las cóncavas. Esas son las lentes esféricas, a las dos, ¿ya? Que te corrigen miopía, que te corrigen la hipermetropía y que te corrigen presbicia. Pero cuando tiene añadido un componente de astigmatismo, ya entra el componente, ya entra la lente cilíndrica, ¿ya? Entonces la esférica tanto se refiere a los dos tipos. No sé. La parálisis oculomotora más frecuente. Tercer par, cuarto par, rama inferior del tercer par, sexto par o rama superior del tercer par. La oculomotora más frecuente es la del cuarto par. Básicamente para hablar de parálisis del cuarto par, ¿qué tenemos que recordar? Que el cuarto par es el que inerva ¿a qué músculo? A ver, recordando, el tercer par ¿a qué músculo se inerva? Al superior, al inferior, interno o medial, está muy bien. Y el oblicuo inferior también, exacto. ¿Qué lo inerva al oblicuo superior? El cuarto.
hay uno más que falta, el recto externo. ¿Por quién está inervado? Por el sexto. Entonces, la parálisis del cuarto par se refiere a la parálisis del oblicuo superior, a la debilidad del oblicuo superior. Voy a pasar esto para explicarles cómo funciona, digamos, los movimientos oculares cuando actúan, digamos, los músculos sobre el globo ocular. En el globo ocular, recordar que tiene dos ejes. Este es el eje de rotación del globo ocular en la órbita, ¿ya? Los músculos y su inserción es importante. Cuando hablamos de un músculo y su acción sobre el ojo, vamos a hablar de la fuerza del músculo, que es longitudinal, ¿ya? Y de la inserción hacia el eje de rotación se va a formar un brazo de momento que va a ejercer, digamos, la fuerza del músculo para hacer rotar a ese ojo hacia el lado que el músculo esté contrayendo. Al contraerse un músculo, se va a producir una fuerza de rotación del globo ocular. Esa fuerza va a ser proporcional a la fuerza de contracción del músculo y a la longitud del brazo de momento. Importante. Entonces acá vamos a recordar cómo actúan los oblicuos. Los oblicuos, el oblicuo superior. Y el oblicuo inferior. El oblicuo superior está formado por dos áreas, por dos partes. Esta es la parte muscular y esta es la parte refleja, ¿ya? La parte refleja es la que se inserta en la porción temporo-superior del globo ocular posterior, ¿ya? Entonces, la fuerza de este músculo oblicuo superior va a ser en esta línea con respecto al eje de rotación del globo ocular. Entonces, cuando actúa el oblicuo superior, va a producir un movimiento de intorsión, ¿ya? Intorsión. La intorsión es la que se refiere que va a hacer rotar al globo ocular alrededor de su eje anteroposterior, ¿ya? Esa es una primera función del oblicuo superior, la intorsión. Al hacer este movimiento también va a producir un movimiento de depresión, ¿ya? Y por el brazo de momento se va a producir también un movimiento de abducción, ¿ya? Entonces recuerden, tanto el oblicuo superior como el oblicuo inferior van a ser músculos abductores, ¿ya? El oblicuo superior va a producir intorsión y el oblicuo inferior el efecto contrario, ¿ya? Extorsión. Y el oblicuo inferior también va a producir depresión en contra del oblicuo superior. Que diga elevación, el oblicuo superior depresión y el oblicuo inferior elevación, ¿ya? Los rectos horizontales, básicamente recto lateral abducción y recto medial aducción, ¿ya? Y los rectos verticales, tanto el recto superior como el recto inferior. El recto superior va a producir elevación, el recto inferior va a producir depresión, ¿ya? El recto, estos músculos ambos van a ser aductores,